Qué calidad, che. Sí, Qué ahora, bueno saber. antes era Baikue, ahora es más chucha. Bueno, espera un poco. Vos todavía no Bueno, llegaste a escribir lo que ya escribió Martín, ¿verdad? no, lo que escribió Lore, lo que no llegué, el inventario. O sea, Lore nomás lo tiene que ser todo Ah, Lazarillo. Lore. Lore, abrina un poco un Y después ratito. continúo Quiero yo. mirar nomás, eh. Entonces, hasta Dale, donde vos voy a buscar. escribiste, vamos Hoy a mirar nomás, se ¿verdad? salvó otra vez la chica. Y después vamos a... Ahí está, Ah, ese. ok. Hasta ponderaciones. Bueno, ahora tenemos que... Bueno, acá quiero nomás que se entienda que el primero era aquel que resumía la información por esas operaciones que típicamente se visualizan en la primera pestaña de la configuración de campo de valor y son suma, promedio, máximo, mínimo. El segundo es la visualización de una de ellas en el sentido de ver la sumatoria de los valores de ventas, pero aparte de eso tenemos incorporado un campo que nos muestra lo anterior, pero ponderado con respecto al total general, donde solo el total general es un 100% y los demás elementos son su distribución o su contribución en ese 100%. Ahora lo que vamos a hacer es, y vamos a construir entonces yo pues demasiado que iba a hacerle trabajar a Sonia, ¿verdad? Entonces, Mm. gracias Ay, hasta papilla, acá, eh, Lore, y vamos a pasarnos a la pantalla de Sonia y vamos el a famoso. construir mal tercero. Entonces, no Se importa si tomó estamos conmigo. arriba, este profesor se tomó conmigo. Bueno, allá Hey, vamos arriba a ver. quiero que escribas o en cualquier lugar dentro de tus celdas disponibles, vas a escribir el título y los demás si quieren seguir completando debajo nomás de su segunda tabla, va a ser el número 3 paréntesis, esta va a volver a hacer una ponderación, pero A ver, la número ponderación, con así no, el 3 nomás, el o 3 solamente paréntesis, tres. el 3 el Ok. paréntesis de cierre, espacio, y a este le vamos a llamar ponderaciones otra vez, pero después de ponderación vamos a escribir un guión y un espacio. Y lo que viene ahora es una ponderación como porcentaje de la fila, podemos hacer primero. Porcentaje de la fila. Bien. Ok, esto puede estar en color rojo, tamaño 16, en negrita, ese título. Estamos en tabla dinámica 5 siempre, Sí, ¿verdad? señor. Ahí debajo del listado de inventario que vamos a hacer de tablas, Ujú. debajo del segundo que ya estuvimos desarrollando con Lore, entonces ahora vamos a hacer desde el 3 en adelante, bien. Ahora ahí debajo vamos a insertar una tabla, entonces vamos a quedarnos nomás ahí y nos vamos a insertar. En insertar, entonces tendríamos que entrar en tabla dinámica, vamos a seleccionar esta base de datos porque este inventario estamos haciendo todo de esta base de datos nomás. Vamos a ir a seleccionar eso. Toda la selección y le vamos a aceptar. La tabla vacía va a estar ahí en esa celda. Vamos a ir a tildarle. Hasta acá estamos viendo siempre vendedor. Entonces, vendedor, monto. Dedo, el monto. Y vamos a verle otra vez al otro campo que creo que era. Lore, si vos miras, no hace falta que comparta otra vez tu pantalla. ¿Cuál era el otro campo que usamos en tu tabla 2 para usar el mismo nomás otra vez? Usamos Con vendedor, monto y había otro más, no me acuerdo más qué era. Ciudad, Ciudad, localidad, puede ser, cliente, pues. cliente. la tabla 2 que decía ponderaciones, porcentaje del total. Sí, viste que tenemos ahora en la pantalla de Sonia tenemos vendedor y monto. Tipo de Todavía- cliente era. Cliente, bueno, tilda un poco cliente, Siguiente. por favor, Sonia, o arrastrarla al área de columna si querés igual nomás. Eso. Pero vamos a llevarle un Cliente en el poquito área cliente columna. columna, sí, porque tiene más elementos. No, al revés sí que era. El que más elementos tiene, vamos a llevarle a A filas. La fila y fila vendedor le y llevamos a columna. Eso era, para que sea un poquitito más compacta nuestra tabla. Y ahora le vamos a incorporar un campo de montos más en el área de valores con la finalidad de que eso era, con la finalidad de que esto pueda darnos
en ese segundo campo que vamos a llevar en el área de valores. Y era arrastrando nomás de la lista de campos donde monto ya aparece tildado en el nombre. Vamos a hacer la selección. En este caso voy a tratar de ver las anotaciones porque no tengo. Se me fue el audio un chiquitito. Se me Bueno, entrecortó ahí. repito nomás. A tu derecha tenés tu lista de campos de tabla dinámica y ya está marcado cliente, vendedor y monto. Monto, quiero que selecciones haciendo un clic en el nombre monto y vas a arrastrar al área de valores y vas a soltar para ver un segundo campo de monto en valores. Bien. Y ahora ese campo extra que aparece en columnas debajo de vendedor, que es sumatoria de valores, quiero que selecciones y arrastres a fila. Ese, muy bien. Vas a soltar ahí. Y a lo mejor tendría que estar encima de cliente para que no se vea así, tipo dos filas por elemento. O eso, eso. Excelente. Bueno, y acá lo que vamos a hacer es que a ese segundo campo de monto llamado suma de monto 2 podés irte hasta la tabla dinámica y en el título, en la celda L de 22, vas a hacerle doble clic. Entonces, donde dice suma A de ver. monto 2 en L22, le haces doble clic, sería L22. Eso era, doble clic para ver la configuración de campo de valor y poder entrar a hacer el cambio de función. En este caso vamos a dejarle en suma, en resumir valores por, pero en mostrar valores como, quiero que te vayas y le hagas un clic. Y ahí en vez de sin cálculo, vamos a cambiar la ponderación y la ponderación en este caso queremos que sea porcentaje del total de filas. Si seleccionamos porcentaje del total de filas, abajo no van a estar habilitados ni el campo base ni el elemento base, no importa, seguimos pasando, le damos a aceptar, vamos a tener que aceptarle y vamos a ver que ahora se produjo un cambio de la información del segundo campo de monto, donde los valores ponderados son los clientes, ¿sí? Cada cliente entonces muestra cuál es su participación en el importe total general. Entonces yo tengo una distribución por vendedor para cada cliente, ¿sí? Entonces no queda siendo solamente el total general, el 100%, sino también veo para cada uno de los clientes la distribución de las ventas de cada vendedor. Evidentemente puede que los vendedores tengan asignado siempre a un cliente y sea siempre un solo vendedor el que le venda, ¿sí? Pero acá en realidad puedo yo cambiar los elementos que tengo de análisis. Vendedor puede ser totalmente otra cosa, puede ser producto, en vez de cliente puede ser, no sé, puede ser algo que analice producto por cliente, no sé, tipo de factura por cliente, lo que se les ocurra que tengan como información, pero la ponderación se está visualizando entonces ahora por cada fila y a esto se refiere, digamos, el tipo de dato como porcentaje de la fila, ¿sí? ¿Me están O copiando sea, bien los demás? sí, los Sí. datos de arriba y los de abajo son los mismos en realidad, ¿verdad? Correcto. El de arriba O sea, solamente muestra el importe monetario y el de abajo su porcentual. relatividad con respecto a cada En, cliente. vi- en Y eso nada visualizar más. nomás lo que cambiamos en este caso. Asimismo, la visualización nomás, ¿verdad? Puede que yo necesite ver o solo los montos o solo los Sí. porcentajes también, ¿verdad? Entonces, en ese caso, si esa es la situación, y nada, voy a entrar a la tabla y voy a sacarle uno de los montos que no necesito ver en ese momento. O sea, yo Esto solamente también se puede hacer con columna, ¿verdad? O sea, lo mismo. claro, de hecho, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Quiero que copies desde el título hasta el 100%, Sonia. Te vas a ir a tu número 3, inclusive tu número 3 ponderaciones, porque vamos a copiar Ok. desde eso. Ya, ese 3 le vamos a cambiar, le vamos a pasar a llamar 4, y ahí donde dice porcentaje de la fila, le vamos a llamar porcentaje de la columna. Entonces va a ser 4 ponderaciones, porcentaje de la columna. Y después vamos a entrar a cambiar nomás la ponderación. Y para cambiar la ponderación es como siempre hacerle doble clic al título suma de monto 2. Acá ya no vamos a tener que construir de cero porque ya está construida, ya está copiada la tabla. Y va a ser en suma de monto 2 que ahora está en L46. En L46 entonces Ah, hacemos doble clic
y ahí sí va a entrar a la configuración de campo de valor, pero tenemos que pasarnos a la pestaña mostrar valores como, donde le tenemos las ponderaciones y ahí en vez de porcentaje del total de la fila va a ser porcentaje del total de columnas. Vuelvo a hacer clic en aceptar y ahí cambió el sentido del análisis. Ahora es la distribución de los clientes por cada vendedor, ¿sí? Hace rato era al revés, ¿sí? Entonces ahora cada columna para mí es un 100%. Ya no tengo la forma de seleccionar, por ejemplo, los porcentajes de banco familiar. Si selecciono todos los porcentajes, no me van a sumar 100%, ¿sí? Entonces ahora la selección va a tener que ser por cada columna y esa columna sí me va a reproducir el 100%, y es lo que se analiza desde este punto de vista, digamos, ¿verdad? Entonces, a partir de acá le estoy mostrando nomás que las tres ponderaciones, la del porcentaje del total, porcentaje de la fila y porcentaje de la columna, son campos que se encuentran o son operaciones que se encuentran en la segunda pestaña y no en la primera de la configuración del campo de valor. Y tengo la chance de poder analizar de forma distinta la información que hasta antes de eso veíamos simplemente como sumatoria o resumida por suma de cualquiera de los campos que esté llevando la tabla dinámica. ¿Se está entendiendo hasta acá? Sí, perfecto. Otra cosa Sí. más, hasta ahora los títulos de suma de monto y suma de monto 2 siguen viéndose así. Sería bueno que le hagamos hablar a esa información, entonces podría ser que suma de monto sean, y a partir de ahí vos podés ponerle lo que quieras, ¿sí? O ventas, o qué sé yo, Señal de ventas para... lo que vos estés tratando de mostrar en esa información. En este caso, uno está en guaraní o en dólares, ya va a depender cómo se venda, y el otro es su porcentaje de, y ahí podés, si querés, mencionar que es porcentaje por vendedor o porcentaje por columna, algo que determine que la información se está viendo de esa forma, digamos, ¿verdad? Entonces esos cambios podemos hacerlo en ese momento, y en el momento que le cambiamos los títulos a suma de y a suma de monto 2, vemos que eso también le afecta a los totales, porque ahora veo diciendo total venta por vendedor y total porcentaje por vendedor, y lo mismo podemos hacer también en la tabla de arriba, como para que eso quede, digamos, visible, y la información quede más entendible, en cuanto que yo que estoy haciendo entiendo, digamos, ¿verdad? Pero al que le tengo que mostrar, que le quede también claro en el momento de hacer el golpe de vista, ¿verdad? Sería en... Voy a agregar nomás. Eso. Ya anda por tu mouse, Sonia. Sí, todavía. Se está O con tu, descongelando o poco con a tu teclado nomás te estás moviendo. Qué capa que son. Lo que faltó también cambiar es el número. Viste que dice 3 ponderaciones. Ese tiene que ser 4 ya, porque en nuestra tabla 4. Entonces, ahí, de lujo. Ok, hasta acá son 4 tablas. Yo les dije que íbamos a tener, a ver un poco, 1, 2 más, creo que nos falta. Quiero que copies 3 más y que nos falta. Vamos a copiar esta tabla 4 ahora, desde el título hasta el final. Vamos a copiar, vamos a llevar abajo, vamos a pegar y va a ser nuestra tabla 5. En esta tabla 5 vamos a ver también ponderaciones, pero va a ser un tipo diferente de ponderaciones. Acá quiero mostrarles más cómo se hace la opción de ver ya ahora ponderado a un elemento, ¿sí? Y ojo que acá un elemento puede ser o un elemento de vendedor o un elemento de cliente. Vamos a suponer que ustedes quieren ver con respecto a un o cliente estrella, porque le compras mucho a ustedes, que puede ser el Estado, o puede ser otro que no sea el Estado, digamos, o puede ser un vendedor estrella, ¿sí? Entonces, en función a estos datos internos de cada campo, yo quiero hacer la ponderación, es decir, ya no le voy a tomar los totales como ponderación, sino un elemento. Entonces, primero, voy a necesitar que de esta tabla, no, primero vamos a cambiar el título. 5 ponderaciones, está bien a un elemento, pero quiero agregarle más nomás. Aparte de a un elemento, puede ponerle más coma. Vamos a ponerle diferencia de, así no va a tener sentido ahora mismo, pero después sí. Diferencia de y porcentaje de la diferencia de. Porcentaje, puedo escribir con el símbolo de porcentaje nomás. Entonces va a ser diferencia de y porcentaje
de la diferencia de. Así se llaman estas dos opciones que vamos a usar. Por eso nomás le pongo en el título para que se acuerden que eso fue lo que hicimos en la visualización de los datos. Porcentaje de la Ya de diferencia. otra vez. Así mismo. ¿Perdón? Sí, sí, sí. Termina Con determina. ¿Por qué? Porque uno va a ser lo que vemos en monto, hallado la diferencia de ese elemento, y el otro va a ser la diferencia de los elementos con respecto a uno, pero expresado en porcentaje. Por eso tiene ese nombre. De hecho, ese mismo nombre el que nosotros vamos a entrar a buscar en la función. Pero acá vamos a hacer una modificación en la tabla, porque si bien vamos a tener dos campos de monto, lo que no vamos a tener es ahora el vendedor. O sea, ya depende de qué queremos analizar. O queremos analizar por vendedor o queremos analizar por cliente. ¿Qué es lo más común que hagan ustedes, por ejemplo, en algún análisis? ¿Analicen al cliente o analizan al vendedor? Nosotros ¿O al más que nada, producto? No sé. sí, no sé, a veces tenemos, Lore, por ejemplo, seguro va a analizar el vendedor a veces para dar un premio o algo así. No sé si es que te tocó, Sí, Lore. vendedor está bueno, Bueno, y vamos a hacer para ayudarle a Lore a ver cómo haríamos eso en su tabla dinámica, ¿sí? por favor. Después podemos hacer otro sin problema, ¿verdad? Entonces, vamos a sacarle el más cliente, pero para que sea más práctico para nosotros analizarle al vendedor, vamos a llevarle el más vendedor a fila y a sumatoria de valores le vamos a llevar a columna, ¿sí? Entonces no se va a ver uno debajo de otro, sino se va a ver uno al lado de otro. Espérame que. Monto llevarle el más otra vez a valores, pero viste que cuando tenés, eso es lo que es importante entender. Cuando yo tengo dos campos en el área de valores, sí o sí aparece ese otro campo extra que ahora está en fila debajo de vendedor llamado sumatoria valores. Y ese campo extra que está debajo de vendedor en fila, llamado sumatoria de valores, es lo que tenemos que ahora arrastrarle a columna. Eso ahora. Y en ese momento la información se pone en columnas diferentes, ¿sí? Bueno, ¿y por qué lo que quiero verle en columnas diferentes? Porque ahora necesito que monto aparezca para ver los montos de cada uno, ¿sí? Pero al que ahora le corresponde porcentaje por vendedor, le voy a cambiar y le voy a ir a buscar a esa ponderación de diferencia de primero, ¿verdad? Entonces, voy a entrar en el título, porque acuérdense que al hacer doble clic en el título y al menos de porcentaje por vendedor va a aparecer la configuración de campo de valor. Voy a pasarme a mostrar valores como, porque ahí están todas las ponderaciones. Y en la lista de abajo voy a entrar a buscar a diferencia de, se llama. El único que no va a mostrarse como porcentaje porque se llama lo diferencia de. diferente. Diferencia de. Al seleccionar diferencia de, lo que varía de lo anterior es que ahora sí tengo habilitado el campo base y el elemento base. Pero él ya intuye que el cambio va a hacerse, de hecho que parece que está tildado primero cliente, ¿sí? Pero como ahora tengo vendedor nomás, entonces voy a tener que ir a pasar a vendedor. Y dentro de vendedor voy a tener que elegir quién va a ser mi ponderado, por llamarlo de alguna forma. Entonces acá es donde yo defino quién es el. Entonces, antes de elegir, quiero que Que este mira, panel que ahora mismo tapa, digamos, la información de tu tabla, quiero que le lleve un poquitito más a tu derecha, hacerle más un clic en el título, ¿viste que dice eso. O sea, ¿por qué? Porque quiero ver más quién de todos los vendedores tiene el mayor monto. ¿Quién es el vendedor que tiene el Juan, mayor No, es monto? lo que demasiado están vendiendo estos muchachos, che. No, no sabemos también qué vende, ¿verdad? Pobre, Juan, ¿verdad? Lo mejor que vende chipita, Super ¿verdad? Juan, En este como caso, Juan, ¿verdad? Bueno, esto más. pero atiendan que si yo le elijo a Juan para ser mi elemento, yo todo lo que voy a ver siempre va a ser quién está por debajo de Juan. Entonces, a propósito, no le voy a elegir a Juan, pero para que ustedes vean nomás cómo se muestra la información cuando hay alguien que ya lo superó a Juan. Entonces, como Juan es el líder, le voy a agarrar a uno, ¿quién es? Raúl. A Raúl le voy a agarrar. Entonces, para mí Raúl va a ser mi líder y quiero ver cómo están todos con respecto a Raúl. Entonces, en ese yo lo que momento, haría era incluir otro vendedor meta. también puede ser que objetivo vos le metas en vez de nombre de Exactamente, vendedor. objetivo y Eso. Entonces, sin hacer ese cambio, vamos, en vez de Raúl, vamos a ponerle un poco objetivo al nombre de Raúl, para hacer nomás el ejercicio, ¿sí? Entonces, en vez de Raúl, escribimos objetivo o meta, no sé cómo le llaman ustedes, y ahí vamos a entender que el objetivo era 37 millones 100, no miento, sí, 37 millones 100, y quienes están por encima tienen valores positivos
y quienes todavía no llegaron tienen valores negativos, pero siempre termina siendo o termina viéndose la diferencia con respecto a ese dato meta o... Le falta 1.400.000 y vos pasó 1.900.000. Exacto, entonces otra cosa también es el orden de la información. Entonces, si yo quiero ver ordenado, voy a poder poner el orden o por suma de monto o por porcentaje de vendedor. Entonces, ya va a depender de qué quieran ordenar para posicionarse en esa columna y le hagan el orden de mayor a menor, de menor a mayor, etcétera, ¿sí? En este caso, Sonia, quiero que en vez de hacer la selección, solo te posiciones en uno de los valores de los totales, uno de ellos nomás, no importa cuál, y ahí te vayas a pedirle ordenar de mayor a menor, por ejemplo, ¿sí? Entonces va a ser ordenar, y en ordenar que está debajo actualizar le tenés a mayor a menor. Entonces, al poner de mayor a menor, que es el segundo, vas a tener que Juan está al principio, él es el único que le supera al objetivo, el objetivo se queda en su lugar en el orden, y debajo está Rodolfo, y a él le falta 700, y a Andrés le falta 1.400. Entonces se puede ver que la información de lo que ahora todavía veo como porcentaje por vendedor, que ahí ya le podemos cambiar también el título y podemos decir que eso es, eh, eh, no sé, diferencia con objetivo, por ejemplo, podría ser ese. Entonces puede ser diferencia del objetivo, diferencia con objetivo. Lo que sea. Ujú. Y suma de monto puede volver a ser ventas del mes o venta acumulada o total vendido, qué sé yo. Ya lo que ustedes quieran hacerle visible, pueden hacerlo. Si de por ahí me es más cómodo tener primero el monto vendido y luego la diferencia, entonces cambio nomás de lugar. Ese tema de cambiar de orden, ustedes ya saben que se puede hacer o en la tabla o en las áreas de la tabla. Entonces eso ya va a depender de cómo ustedes quieran ver. De hecho que ahora yo necesito incorporar una columna más de monto que me muestre cuánto porcentualmente hablando son esas diferencias, tanto positivas como negativas. Entonces voy a tener que arrastrar un campo de monto más al área de valores. Va a ser una tercera. En este caso, Sonia, vas a tener que hacer un clic en tu área en tu lista de campos, ¿sí? O sea, vas a entrar en la tabla, vas a mirar tu lista de campos allá arriba, tengo tildado monto y vendedor, pero a monto te vas a ir a seleccionarle y le vas a arrastrar una vez más al área de valores. En ese momento, soltarle a monto en el área de valores, va a aparecer esa siguiente columna, va a ser nomás dato repetido con total vendido, pero ahora vas a entrar en el título haciéndole doble clic y ese doble clic va a llevarte hasta la configuración del campo de valor para cambiarle la ponderación. Entonces, en mostrar valores como, vas a ir a pedir que en vez de sin cálculo, y ahora le vas a buscar al porcentaje de la diferencia de, así de largo es el nombre, y vas a volver a decirle quién es tu objetivo, que en este caso no era Juan, En sino este que caso era le cambio, a objetivo que ya estaba cambiado en ese nombre. Él ya asume los cambios que vos le estás haciendo a tu tabla y al darle a aceptar vas a ver exactamente lo mismo, ¿sí? La información, pero expresada en porcentaje. Y ahí se reproduce que Juan está por encima del objetivo en un 5,12% y Rodolfo está por debajo del objetivo un 1,89%. Y así sucesivamente para poder ir hallando las diferencias tanto ¿Me monetarias recordás como cómo poníamos porcentuales. 3 veces monto? Estirábamos nomás abajo. De arriba le hacia tiramos abajo, ¿sí? Ahí ponemos. Ya. Exacto. Entonces, lo que no acá. sirve es destildar, porque si destildas, ahí los tres montos van a desaparecer y Sí. volver a tildar y va a volver a verse un solo monto sin formato. Entonces va a tener que hacer todo de vuelta. Entonces, lo ideal es ir arrojando. Lo que sí tenemos que entender es que en la medida que veamos dos campos de monto en el área de valores, aparece ese campo extra llamado sumatoria de valores y siempre aparece en columna. Y si aparece en columna, voy a tener siempre una columna por vez, digamos, para poder visualizar. Pero si quiero yo llevar eso a fila, porque no sé, porque el análisis me resulta mejor hacerlo en fila, entonces le llevo en una fila y eso va a mostrar diferente. Va a ser la misma información, pero de forma diferente. Supongamos que destildamos, se va a la mierda, todo con control Z se recupera ese. Eso sí, prueba un poco, Sonia. Quiero que destildes monto en tu lista de campo allá arriba. Destilda. Como los tres son
montos montos llevados a valores. Entonces, al querer tildar, y quiero que tilde otra vez, monto, él va a mostrar solo uno y no los tres. Es decir, se perdió ya lo que hiciste, pero como está grabado, entonces control Z 2 veces y tendría que volver a verse. Lo que yo quisiera es Sí. ordenar un poco la información, ¿sí? No digo que no esté claro, pero a lo que voy nomás para practicar un poco el orden. Entonces, el orden se puede hacer. Quiero que te posiciones en la celda donde está el título total vendido, ahí arriba, 39 millones. Y estando en esa celda, arriba, uno más arriba, ahí. Y quiero que ahora apuntes a la base de la celda, es decir, en la parte de abajo de esa celda. Y tu puntero del mouse va a cambiar sin hacerle clic nomás. Ahora Sí. hacer un Se clic me en fue la... nomás. no hay problema. Ah, cierto que estaba congelado tu mouse, ¿verdad? Pero no tiene que Ahora, ser en la esquina, tiene que ser en el medio probablemente. Ahí tu puntero del mouse muestra una cruz de flecha y en ese momento vos podés hacer un clic sostenido, hay que tener puntería nomás, ¿verdad? O tener un mouse descongelado, ¿verdad? Entonces ahí hay que hacerle un clic sostenido y le arrastras hacia la izquierda, pero tiene que ser exactamente cuando tu puntero del mouse muestra esa cruz de flechas negra, ¿sí? Entonces vas a volver a ponerte en total vendido solo en esa celda, eso, y ahí, arrastre, y ahí sale un separador, por llamarlo de alguna forma, y si le llevas hacia tu sí. izquierda, hacia diferencia el objetivo o hacia los nombres de los vendedores, vas a ver que ese Uf, selector va a cambiar de lugar. Uno más, uno más. Un poquitito más hacia tu izquierda, andate. Ahí. ahí Y está. ahí está el indicador, vos vas a soltar y en ese momento total vendido va a aparecer al lado de cada vendedor. Diferencia del objetivo es el importe y porcentaje del objetivo el porcentaje. Y Fantástico. se movió ahí en el cuadrante también, ¿verdad? Sí, allá Sí. abajo en el cuadrante de valores puedo ver que ahora total vendido está arriba. Diferencia del Ujú. objetivo está segundo y porcentaje del objetivo. Ahí también pude haber hecho el movimiento. Simplemente para ver nomás que podemos mover en donde queramos, o allá o en el cuadrante, así como decía Martín. Un dato más que sería interesante poder saber cómo se hace. Por ejemplo, veo que los negativos están en paréntesis y hay veces que yo le Sí. quiero dar énfasis al negativo en rojo, por ejemplo, o en un color diferente, ¿sí? En este caso nomás, como el número negativo forma parte, digamos, de o sea, la posibilidad de cambiar el formato del número negativo a rojo está dado en el formato de número. Entonces quiero nomás mostrarles que si entramos ahora mismo al formato de número, ya sea con clic derecho, formato de celdas, o con control shift 1, no es control shift 1, control 1, vamos a ver que el panel de formato numérico me va a salir. Yo puedo entrar en número y al estar en número, yo le puedo decir que los negativos se vean en rojo seleccionando de la lista de abajo, ¿sí? Entonces puedo seleccionar y al darle a aceptar, voy a ver que esos dos valores que están en negativo van a verse en rojo. Si me indica algo, digamos, que estén en rojo, lo cambio, si no, le puedo seguir dejando así nomás. Pero, ¿qué hago cuando los porcentajes son negativos y quiero pasar al rojo también, verdad? Entonces ahí es donde Mm. tengo algo diferente que hacer. ¿Por qué? Porque si yo selecciono los porcentajes negativos y entro al formato de celda, de hecho quiero que haga eso Sonia para mostrar nomás. En formato de celda, por ejemplo, yo no tengo algo que al porcentaje le muestre en negativo en color rojo, por ejemplo. Sí en número, pero al pasar el número, él me va a volver a pasar el valor que está en tanto por ciento, me va a pasar en tanto por uno, y a lo mejor eso no me sirve. Entonces, si quiero cambiar los valores de porcentaje negativo a color rojo, tengo dos opciones. O hacerlo manualmente y cambiarle nomás el color de fuente a color rojo, pero eso no va a ser siempre automático, es decir, va a ser muy manual. Y la otra opción es que yo le genere un formato condicional a esa columna, ¿sí? Entonces, ¿cómo generaba el formato condicional? Voy a tener que entrar en formato condicional y en la primera categoría de regla que dice resaltar reglas de celda, de hecho, puedo también usar una nueva regla, pero quiero mostrarles más que acá puedo hacer la selección. Ahí, por ejemplo, me habilitan las reglas que se pueden aplicar y no me habilitan las reglas que no se pueden aplicar, ¿sí? Están en gris esas tres últimas. Entonces, yo voy a pedir acá que pueda usar es menor que. Y es menor que es la segunda de esa lista. Al entrar ahí va a salir un panelcito, voy a tener que rellenar. En este caso, él asume que es 2,83 negativo, pero en realidad voy a ponerle 0 nomás. Entonces, yo le pongo 0 ahí.
él va a entender que todos los que están por debajo de cero van a verse, y ojo que él me dice un formato de color de fondo y color de fuente, pero yo si no quiero ver el color de fondo, voy a entrar en personalizado o en texto rojo, si es que quiero usar ese, y listo, ¿sí? Entonces, el que tiene formato de número para pasar a rojo es simplemente con el formato de número, pero el que tiene porcentaje negativo, que quiera verse para llamar más la atención, entonces voy a tener que aplicar mediante un formato condicional o un formato simple. Solamente eso quería comentar, porque puede darse el caso que necesiten ustedes verlo así. A lo mejor puede que no quiera ver ni los cambios de colores, sino directamente aplicarle iconos, ¿verdad? O colores de fondo, de escalas de color, por ejemplo. Eso ya va a depender de lo que ustedes necesiten ver en su tabla dinámica. Y a partir de Que ahí le son dan con... alternativas para poder utilizar. ¿Qué tal pasamos hasta acá? A ver, si cada vendedor tiene un objetivo diferente, no nos sirve esta manera de... Probablemente no, porque si no va a tener que tener el objetivo de cada vendedor en la... Entonces, ahí lo que sí te va a servir, y de hecho voy a usar esa pregunta que me hiciste para la siguiente tabla, que en este caso va a ser nuestra tabla 6. De hecho, vamos a reproducirlo ya eso para que se pueda entender. Bien, vamos a copiarnos otra vez el título, la tabla, pegamos abajo, y a este le vamos a llamar 6. Y ya no va a ser ponderaciones. O sea, hasta aquí yo les mostré todo lo que se puede hacer con las ponderaciones. En realidad hay más ponderaciones, pero estas son las que más se utilizan en el análisis porcentual de la información, ¿sí? Este ya no va a ser ponderaciones, dijimos, sino se va a llamar campos calculados. Entonces, borrar nomás todo lo que diga después del 6 y a este le vamos a llamar campos calculados. Y vamos a entender también qué significa, ¿sí? Puedes ponerle coma, espacio, porque ahora vamos a hacer, digamos, vamos a reproducir lo que nos consultó Lore y también vamos a hacer algo más, o sea, cosas más que no hicimos todavía hasta acá. Entonces, eh, estoy pensando, hermano, le vamos a poner, entonces, vamos a ponerle una columna de objetivos. Entonces, puedes ponerle objetivos para cada vendedor, que es lo que vamos a tener que cargar. Nosotros vamos a ver cómo podemos hacer, ¿sí? Objetivos para cada vendedor. Diferencia de realizado versus objetivo o versus meta. ¿No sé? Luego podemos hacer, por ejemplo, vamos a suponer que en la misma tabla yo quiero, o sea, no tengo en mi base de datos la información, por eso voy a crear una columna que me muestre, por ejemplo, la comisión de esta gente, ¿sí? Entonces, vamos a suponer que la empresa paga una comisión en porcentaje. Entonces, a todo lo que vendió, el fulano se le calcula un porcentaje y esa es su comisión. Si es un secreto, no digamos el porcentaje de comisión de Luminotecnia o el grupo, pero si no, vamos a crear nomás uno y ustedes ya me van a entender. No sé, yo suelo tomar siempre 5%. Puede que ese porcentaje sea muy bajo, sea muy alto, dependiendo de qué es lo que venda y sobre qué base hay que calcular. Pero vamos a suponer que yo tengo que calcular un 5% para saber cuál es la comisión de cada vendedor, ¿sí? Entonces, eso también quiero que esté en el título, Sonia. Va a ser nomás medio largo, pero no importa. No, Vas a ponerte nomás ahí donde está el 6, porque acordate que es ya. ahí. ¿Cómo es? Entonces va a ser coma, espacio, y va a ser otra vez comisión 5%, Vendedor pues, diferencia realizado versus objetivos, coma, coma, vas a ponerle comisión 5%, porque va a ser todo lo que le vamos a poner a esta tabla, ¿sí? Comisión 5%, coma, espacio, y va a ser, y le voy a ir dando más cosas, ¿sí? Por ejemplo, vamos a suponer que yo tengo incluido el IVA en el importe. A lo mejor en el análisis que yo hago en la empresa ya no tiene IVA, ya no afecta el IVA, pero por querer mostrarles algo más del campo calculado nomás, vamos a suponer que esto está con el IVA incluido, entonces yo voy a sacarle el IVA y va a ser IVA 10%, ¿sí? Entonces IVA 10%, puedes ponerle. Y el último dato, que en realidad yo puedo hacer lo que quiera, pero para seguir esta secuencia nomás, el último dato va a ser eh, venta neta, vamos a suponerlo. O sea, la venta, le voy a sacar la comisión, le voy a sacar el IVA y a eso le voy a llamar venta neta. Y hasta ahí vamos a ver cómo podemos desarrollar esa tabla 6, que va a ser la más larga entre todas las que hicimos, pero con el objetivo de conocer y practicar un poco más
lo que vamos a conocer ahora, que es el campo calculado. ¿Qué es lo que es el campo calculado? El campo calculado es una forma de cargar más datos a la tabla dinámica, pero solo le afecta a la tabla dinámica. Así como hace rato estuvimos haciendo cambio de nombres de Juan por objetivo, no era Juan, no me acuerdo más, Raúl por el objetivo, eso solo le está afectando a la tabla dinámica, no a la base de datos. De hecho, si nosotros no vamos a mirar un ratito la base de datos, vamos a ver que Raúl sigue apareciendo en la base de datos, pero nosotros nomás optamos por cambiarle de nombre a objetivo, ¿sí? Y así como vamos a hacer una modificación para que se Ese genere no un cambió en la base de datos el No, nombre, señor, pues. por eso digo, si Sonia se va un ratito a mirar su base de datos que está en la izquierda y arriba, va a ver que Raúl sigue apareciendo así tal cual, ¿sí? Entonces ahí está, Raúl debajo de Juan, está agrupado Raúl, y en la base de datos sigue llamándose Raúl como originalmente se llamaba, solamente que nosotros para el ejercicio le llamamos objetivo, y ese cambio solo le afectó a la tabla dinámica, no a la base de datos. Lo mismo los cambios que le estamos haciendo a los títulos, eso no le afecta a la base de datos. Entonces, esta es la propiedad que utiliza la tabla dinámica para blindar a la base de datos y nunca un cambio en la tabla dinámica le afecta a la base, ¿sí? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es, en la tabla 6, vamos a hacer los cambios que necesitamos. Primero, ¿cómo puedo hacer para ponerle los objetivos a cada vendedor? Porque ojo que acá los objetivos son, digamos, miento, no los objetivos, los importes de venta están traídos de la base de datos, ¿sí? Entonces, yo no tengo una forma de que a través del campo calculado le pueda meter un dato y que eso se visualice. Si quiero ponerle, por ejemplo, objetivo de Juan, va a ser una columna y en toda la columna va a decir el objetivo de Juan y no me va a servir para verse en una columna. Entonces yo voy a tener que hacer lo siguiente. Voy a tener que modificar la base de datos, pero con la finalidad y solo con la finalidad de que aquí aparezca una columna, así como aparece con el total de ventas, el objetivo para cada fulano. Pero ahora a ese objetivo, que hace rato le llamé objetivo, voy a volver a llamarle Raúl. Entonces, primero, necesito que a ese objetivo que está en rojo en esta tabla 6 le vuelvas a llamar Raúl, Sonia. ¿No? Le puedes sacar nomás en ese color rojo porque ahora el rojo va a ser una columna específica que nosotros vamos a crear. Pero para crear esa columna vamos a tener que irnos a cambiar algo en la base de datos. Entonces, a propósito, quiero que nos vayamos a la base de datos y vamos a insertar una columna. Puede ser una columna al lado de monto, al lado de localidad. O sea, lo que no quiero nomás es que sea una columna a la derecha. ¿Por qué? Porque si una columna a la derecha y esta base no está en formato de tabla, eso no se va a asumir inmediatamente cuando yo inserte. Ahora, si está en el medio de lo que yo ya venía seleccionando, eso sí va a insertarse y va a asumirse automáticamente como nuevo dato de la tabla dinámica. Aunque Entonces, no sea tabla tu base de datos. porque no es tabla, no es mi base de datos. Ahora, si ya era tabla mi base de datos y le insertaba a la derecha, él automáticamente le iba a incorporar a esa nueva columna, digamos, Pero si como meto en parte. el medio, sea cual sea el caso, me va a reconocer. Sí, si es tabla y si no es tabla, también va a incorporar automáticamente a la información, ¿sí? Entonces, ahí al lado de vendedor podemos ponerle, si quieren, objetivo, ¿sí? Entonces, objetivo va a ser el nuevo campo que nosotros vamos a llevar a la tabla dinámica para que se pueda ver al lado de las ventas. Pero este objetivo va a tener una pequeña particularidad. Si bien ustedes pueden entender que el objetivo es un solo monto, acá yo no puedo poner un solo monto, a no ser que ponga, por ejemplo, el objetivo de Andrés tiene que estar visible y el objetivo puede, como Andrés se repite no sé cuántas veces, 15 veces, 20 veces, yo tengo que dividir ese objetivo de Andrés en los 20 o voy a poner en una celda nomás y al resto le pongo 0, ¿sí? Entonces ya va a depender cómo ustedes quieran usar, ¿sí? Si les parece más práctico poner una sola vez y al resto ponerle 0, fantástico. Pero si quiero que vaya, digamos, el objetivo dividido en la cantidad de veces que aparece Andrés, pueden ponerle. Ojo que esto es algo artesanal que yo estoy haciendo para poder ver en una columna en esa tabla dinámica 6 nomás, ¿sí? No tendría que ser, digamos, la normalidad. Es simplemente para poder hacer el análisis con Lore de acuerdo a lo que pidió nomás. Entonces, ¿cuál puede ser? Nuestro objetivo hace rato era 37, 37, 100, algo así era. Entonces, no Vamos a recuerdo redondearle cuánto, 30.
suma Andrés, ahí está, el total de Andrés, en la última columna que se ve ahí en tu pantalla dice 35.700. Y 35.700 es el objetivo. Y ahí ya depende de, no sé, podemos tener dos que superan el objetivo y dos que, no sé, puede ser uno que alcance y otro que no llegue, digamos, ¿verdad? No sé, eso ya depende de cómo ustedes quieren ver. Pero vamos a suponer Le pongo en uno nomás, en teacher. 1 y en los demás de abajo va a poner 0, ¿sí? Entonces, abajo de ese Ok. 35.700 puede escribir un 0 y ese le copias hasta el último de Andrés. Eso. Entonces, ahora a Juan le vamos a poner también su objetivo. Juan, si quieren, Ujú. pueden mirar un ratito cuánto alcanza la venta para poder, porque ese justito le pusimos el valor de su objetivo, él tiene vendido hasta acá. Juan, sin embargo, Juan. tiene vendido 39. Entonces, no sé cuál podría ser, Lore, si querés intervenir, cuál podría ser el objetivo ahí de Juan. 44, ¿Eh? Juan. 44, así sube Dale. 10. Ok, 44 entonces. Vamos a 44 seguir nomás millones. con la misma técnica de ponerle a los Dale. tres, ¿verdad? Eso. Ese Es que primero. le divido. Sí, pues 0. Y ojo que el formato que tiene la base de datos no siempre se va a replicar en la tabla dinámica. De hecho, en la tabla dinámica yo voy a ver un formato general otra vez, aunque inclusive esto tenga formato de moneda, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, bueno, Lore, te sigo preguntando para Raúl, ¿cuánto le ponemos de objetivo? Raúl le vamos a poner 42. Dale, métele nomás. 42 está en el primero, el resto 0. Raúl. Y Rodolfo, no sé si el último. Rodolfo 40. Dale, ya está. Entonces ahí, para replicar nomás lo que me preguntaste de los objetivos por vendedor, me imagino que la información ya tendría que estar generada internamente ahí para ustedes y en el momento de disponer la información ya puede verse de esta forma. Entonces, en mi ejercicio, como no tenía preparado para mostrarles de esa forma como me consultaron, le estamos haciendo este cambio con la finalidad de que eso se pueda ver en la tabla. Ahora, vamos a la última tabla. Quiero actualizar la información porque ojo que hasta acá él sigue mostrándome los datos que ya estaban cargados, no el nuevo dato. Entonces voy a tener que hacer o clic derecho para ver que en el clic derecho sobre la tabla dinámica, pero tiene que ser en tu tabla dinámica eso. Ahí tengo la opción de actualizar, puedo darle a actualizar y en el momento de actualizar quiero que vean que ahora hay un campo más en la lista de campos de tabla dinámica llamada objetivo que está debajo de vendedor pero no está tildado. Entonces ahora sí voy a proceder a tildarle a objetivos porque objetivos al verse en la tabla dinámica me va a dar la posibilidad de hacer el análisis, digamos, ¿verdad? Entonces, quiero que ahora tildes objetivo, Sonia, de tu lista de campos a la derecha, debajo de vendedor, que ya está tildado. Entonces ahí Sí. vamos a poder, Arriba, ahí. eso, ahí. Pero en vez de llevarle a filas, ojo que tu objetivo es un número, ¿sí? Y número sería mejor que esté en valores. Entonces, llevarle más valores probablemente te va a aparecer como fecha larga, pues no importa, vos le vas a cambiar nomás el formato si te aparece como fecha larga. ¿Te pudo llevar o no? Sí. Se No, fue no te ahí, llegó, creo. no te llegó. Andate otra vez en tu tabla dinámica, las 6. Solo, no, espera. Ojo que ahora le agregaste a la, viste que voy a hacer la selección así de columnas. Entonces, donde Ah, estaba tu celda activa, él insertó objetivo que fue en tu tabla de arriba, así. Entonces, eso. vamos de vuelta. Ok. Volverle a llevar a Objetivo. objetivo a valores ahora, no a fila. Eso, él solo Sí. lo metió y ya te muestra en formato de número. Ahora sí puedo ver a los objetivos por vendedor. Lo que ahora vamos a hacer es, primero a ese, y hay otra cosa también. Él siempre le pone suma de, ¿sí? Entonces, si yo quiero ver solo objetivos, intenta un poco borrar el suma de y dejarle solo objetivos, Sonia. Digo ¿Así? intenta, porque a veces cuando yo le borro y le dejo el mismo nombre, él me dice no se puede llamar de la misma forma, pero en este caso no te dio ese error. Bien, entonces vamos a ver. Primero los nombres, después las ventas y ahora le quiero poner los objetivos al lado de las ventas, ¿sí? Entonces vamos a mudarlo otra vez, o desde la tabla o desde la lista de campos. No, pero en este caso no hace falta volver a ir a la lista, sino de los que ya están en el área de valores, podés moverle, Sí. nomás puede ser ahí al segundo lugar.
S. ¿En columnas No, o no, no, ahí en mismo, filas? pero debajo de total vendido. Viste que el primero dice total vendido ahí en sumatoria de valores. Debajo de ese nomás ponerle entre diferencia del objetivo y total vendido que tenés ahí abajito. Un poco más abajo, ahí. Sí. Eso era. Ahí vas a soltar y ahora sí le veo. Listo. Primero los vendedores, después, inclusive, yo no sé si presentaría mejor Lorena los objetivos y después la venta o la venta y después el objetivo. O sea, Ahora lo que Le quedaría puse es los objetivos. modificar el porcentaje del objetivo, porque el porcentaje del objetivo está todavía con Raúl. no, de hecho que estamos haciendo por parte luego. De hecho, no Ah, voy a hacerlo una ponderación ahora. Ojo que nuestro título ahora se llama campo calculado, pero todavía no hicimos ninguno. Hasta acá hicimos nomás la adaptación de los objetivos con la finalidad que se vea ah, en una columna para poder hacer el campo calculado, que es lo que ahora recién les voy a mostrar. ¿Sí? Entonces, ni se dale. preocupen por esos dos campos que se están viendo. De hecho, quiero que eliminemos luego. Le puse, ¿Sí? Ah, fantástico. Está bien. Primero el objetivo, después total vendido. Y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. A diferencia del objetivo y al porcentaje del objetivo, le vamos a sacar nomás de ahí, sin bueno, problema, de la forma que quieran. O le corren del... Ahí quitar campo también tengo. Bien. Eso también se pudo haber hecho desde la tabla dinámica, ¿sí? Hacerle clic derecho y quitar campo también. Bien. Pero hasta acá, nosotros tenemos que generar un campo calculado. El campo calculado nomás no está ni en la primera pestaña de la configuración de campo de valor, ni en la segunda pestaña de la configuración de campo de valor. Está en un lugar totalmente diferente, pero para eso sí o sí tengo que estar en la tabla dinámica. Bueno, vamos a hacer el proceso. Primero, tengo que irme a una de las dos pestañas, o es analizar o es diseño. Creo que es analizar. Vamos a hacer clic en analizar, la pestaña de la cinta de opciones, de las herramientas de tabla dinámica sería así. Y ahí voy a ¿dónde va? ir a allá arriba, Sonia. No es clic derecho, es ¿Dónde? allá arriba, dice herramienta. Ahí, bien. Y ahí tengo un botón llamado acciones, está hacia del medio hacia tu derecha. De actualizar, dos a la derecha está el botón. Acciones se llama. Ah, no, discúlpame, no, en acción. El otro, campos, elementos y conjuntos. Es un botón chico y a la derecha tiene así el texto del... Está a la izquierda el gráfico dinámico. En la lista de botones, ese mismo, bueno. Perfecto. Campo. Campos, no, espera que, uno más a tu izquierda, a la izquierda, Campo y elemento. ese es. Campos, elementos y conjuntos. Ojo que en la versión que ustedes tengan, Cami, Lore, Martín, puede que eso no se muestre así, puede que no le encuentren a ese botón campo, elemento y conjunto, sino se encuentre como fórmula, se encuentre como cálculo, o sea, ya va a depender de la versión, pero tenemos que tratar de entrar en uno llamado, o que tenga el icono este que aparece, una FX con una tablita. Y una vez que entramos, vamos a ver el campo calculado. Ese es el lugar donde se encuentra el campo calculado. Al entrar, y de hecho Sonia ya entró, pero quiero saber si ustedes le encontraron, Sí, Martín, yo le Cami, encontré. Lore. También. Sí, Cami, sí, bien. Entonces ahí nosotros vamos a ver que ese panel primero me sugiere que le llame, como siempre me sugiere Excel, que a todos le llame 1, 2, 3, 4, en este caso le llama campo 1, pero acá yo voy a empezar a hacer el nombre del campo que quiero visualizar en la tabla dinámica. Y de acuerdo a nuestro título, campo calculado, objetivos para cada vendedor, diferencia de realizado versus objetivo. Acá yo tengo que hallar la diferencia, ¿sí? Entonces, esta diferencia va a ser primero monetaria, ¿sí? Entonces, la diferencia, y puede tener el título que yo le quiera poner, ¿sí? Diferencia en guaraníes, por ejemplo. Entonces, así le vamos a llamar nuestro título. Pero quiero que noten que debajo hay una fórmula que todavía no la creé. De hecho, él me muestra que tiene que tener sí o sí un es igual primero y luego lo que considere que va a decir la fórmula. En este caso es un 0. Pues yo voy a borrarle nomás todo. Completo le voy a borrar. El 0 y el es igual. Bien, lo voy a dejar vacío. Y quiero que miren que abajo está la lista de los campos que actualmente se encuentran en su tabla dinámica. La idea acá es entender cuáles de los campos van a formar parte de mi fórmula, porque acá yo voy a crear una fórmula. Y la fórmula va a tener que hacer la diferencia, ¿sí? Entonces, para tu fórmula, ¿cómo hallas tu diferencia, Lore? objetivo ventas. ¿Qué le resta a qué? Muy bien, objetivo menos venta, ¿verdad? Entonces voy a tener que ya seleccionar el objetivo. Objetivo va a subir a la fórmula si le hago insertar campo o doble clic. De cualquiera de las dos formas sube a la fórmula y ya me aparece el es igual. Y ahora le voy a restar, es decir, le voy a poner menos
y voy a ir a seleccionar el campo que tiene la venta, que en este caso es monto, y a monto le voy a volver a o hacer doble clic o a insertar campo, como quieran. Entonces la información queda para este campo nuevo llamado diferencia en guaraníes con esa fórmula, el objetivo menos la venta. En el momento de darle a aceptar, voy a ver que ahora va a aparecer una tercera columna dentro de los montos que ya estaban y voy a ver que este me tiene que estar dando la diferencia de cada vendedor con respecto a su objetivo, pero en guaraní. Él nomás le incorpora de vuelta a ese suma de, por lo tanto voy a tener que ir a sacarle otra vez si quiero que no aparezca el suma de como el título. Y a partir de ahí también las diferencias con respecto a los importes que se notan o que se ven, digamos, en esa columna. Entonces, así como digitamos los valores de los objetivos, no, son diferencias negativas, así que, viste que nosotros vemos como positivo, pero Y en tiene que dar realidad negativo. nadie llegó a su meta todavía. Entonces, la fórmula Le tiene que pones ser diferente, ¿sí? Viste que nosotros pusimos objetivo menos venta, entonces tiene que ser venta menos objetivo para que el valor se muestre en negativo, porque todavía no alcanzó su meta, ¿se entiende, verdad? Bueno, ¿cómo se modifica un campo calculado? Vamos a tener que estar en la tabla y vamos a tener que ir otra vez hasta el lugar donde entramos anteriormente. Vamos otra vez. Eso, Allí. muy bien, excelente. Pero cuando yo entro, él supone que yo quiero hacer otro, pero en realidad yo quiero entrar en el que ya hice. ¿Cómo le encuentro al que ya hice? Ese campo 1, muy bien, tiene una flechita y ahí tengo una lista de todos aquellos campos que calculé en esta tabla dinámica y ahí es donde puedo entrar a modificar. ¿Qué voy a hacer? Voy a entrar otra vez a borrarle la fórmula, voy a dejarle vacío la fórmula y voy a cargar de vuelta. Entonces, primero va a ser monto, Monto. voy a ir a hacerle la inserción, monto menos objetivos, en este caso, y ahí le vamos a dar a aceptar. Y al darle a aceptar, puedo ver que ahora sí la diferencia se ve en negativo. Y si quiero empezar a ponerle los formatos de número, eso ya queda, digamos, a criterio de cada uno de ustedes para que el número se pueda ver. Si quieren en rojo, si no, se queda así, con negativo, con paréntesis o como ustedes quieran ver. Pero acá quiero que se entienda que esto es lo que hace rato se planteó en la tabla anterior, pero en la tabla anterior no teníamos nosotros una columna de objetivos individuales, por llamarla de alguna forma. Entonces ese era nuestro inconveniente y tuvimos que generarlo para poder verlo de esta forma. Entonces, esta No le podemos diferencia... agregar porcentaje, Bomber. Sí, claro, o sea, todo podemos agregarle. En realidad ahora viene un campo nuevo, vamos a tener que crear ese campo. Entonces vamos a tener que volver otra vez en la tabla dinámica, campo, elemento y conjunto, campo calculado, y ahora se va a tener que llamar como quieran ver su campo. El anterior se llamó diferencia en guaraní, es el que se llame diferencia en porcentaje, por ejemplo. Hagan nomás su pedido, chicos. Sobre medida estamos haciendo acá el traje. En este caso vamos a tener que formular para que se vea correctamente. ¿Qué le parece que tiene que decir la fórmula ahora? monto dividido objetivo. Bueno, entonces va a ser monto dividido objetivo y le damos a aceptar. En ese momento va a aparecer nomás en formato de tanto por uno, pues yo sé que eso tiene que estar en formato de tanto por ciento y voy a tener que ir a cambiar eso. Entonces, no sé si se representa correctamente de esta forma o querían ver diferente. Debería ser, ¿cuánto le falta? Debería ser Eso, entonces representar el... a mi fórmula le tengo que incorporar algo más. ¿Qué le faltó a mi fórmula para que solo se vea qué es lo que, cuánto tiene o cuánto le falta? Cuánto le falta es lo que quiero ver, ¿sí? Entonces tiene que Menos, ser menos menos 1, ¿verdad? uno. Eso, entonces voy a entrar otra vez y siempre es en campo calculado para modificar un campo calculado. No se hace de otra forma. Entonces va a ser la Ah, lista, diferencia, y ahí entonces va a ser, no sé si hace falta paréntesis o no hace falta paréntesis. Vamos a vamos a probar, probar, aceptar. ¿no? Y ahí vamos a mirar. Ahí Eso está. era. Inclusive si quiero ser más específico, puedo ponerle a 1 o 2 decimales, ¿sí? Pero si ya está bien claro cuánto es lo que le falta a cada uno, entonces dejo así nomás, no hay drama, ¿sí? Ojo que como estos son campos calculados, los campos calculados también tienen totales y esta diferencia se ve para el total, puede que el total no tenga sentido, pero a lo mejor sí, a lo mejor no.
y dependiendo de eso pueden ver o no ver. En este caso estoy viendo que le falta a mi total general un 8%, ¿verdad? Pero si son montos individuales, yo no sé si, Lore, si son montos individuales para cada vendedor, la sumatoria de los montos individuales es la sumatoria del local, por ejemplo, o no, no siempre es así. No siempre porque el local tiene otra vez su total. Ah, ok, Ujú. perfecto. Entonces, a lo mejor este total no significa, digamos, que esa diferencia haga que no llegue, pero nada, es una cuestión que ya está como tabla dinámica, por lo tanto vemos de esa forma, ¿sí? Bien, eso por ejemplo, cuando yo quiero ver el mismo nombre de mi campo calculado, él me lanza que no se puede ver de la misma forma, por un impedimento en cuanto a los nombres que le cargué al campo calculado y que le voy a dejar en la tabla, ¿sí? Entonces voy a tener que ponerle un carácter de diferencia, que puede ser un espacio, antes, después, en el medio. Entonces ya va a depender de en qué lugar le pongan, pero eso ya le va a diferenciar con respecto al nombre original. Entonces, para poder verla así como se llama mi campo calculado, tengo que ponerle un espacio por lo menos en algún lugar y eso ya me va a dejar ese nombre en esa columna, digamos, ¿verdad? Ok. Si le das Enter, ponerle nomás un espacio en cualquier parte. Eso. Y ahí, Ahí ya me... bueno, ahora sigo viendo lo que me pide el título. Después entonces hacer la diferencia realizado versus objetivo, comisión del 5%. Vamos a suponer que ahora quiero saber cuánto es lo que le voy a pagar a esta gente, ¿sí? Hasta acá es lo que vendió. Y ahora voy a calcular, voy a volver a generar un campo calculado, le voy a llamar comisión o solo comisión, o si quiero ponerle comisión 5%, no hay problema. Eso. Y ahora voy a hacer la fórmula. ¿Sobre qué valor tengo que calcular su comisión? Pero Por la lo vez, vendido. Ujú. Hago entonces la fórmula, incorporo primero monto, entonces va a ser monto, porque monto tiene las ventas, ¿sí? Inserto eso y a eso le multiplico por 5%, o puedo escribir por 0,05 si no quiero poner porcentaje, eso ya depende de ustedes, o por 5 dividido 100, otra vez si quiero, o sea, ahí ya va a depender cómo quieren hacer. Y en función a que se calcule correctamente el 5%, le doy a aceptar y eso me va a mostrar una nueva columna otra vez con esa información. Entonces, Juan, que pero hasta el... Humer, Sí, consulta. sí. Ahí no podemos meter no se puede meter la fórmula así, condicional, porque si es que llegó a su objetivo, nomás en teoría, no sé. Vos me preguntás si se puede meter una función sí dentro del campo calculado. ¿Eso me estás preguntando? Sí. Y en realidad yo creo que no se puede, pero digo creo, porque siempre se usó el campo calculado para poder hacer, digamos, este tipo de fórmulas nomás. Pero vamos a probar a ver si me permite. ¿Por qué digo eso? Porque en la función sí, pues vos tenés que comparar algo con algo. En este caso podrías comparar, eh, por ejemplo, que total vendido sea mayor que Sí, objetivo o 5%. igual, mayor o igual que el objetivo, puedes poner eso en los campos y luego tenés que hacer, digamos, lo que le corresponde al cálculo, ¿sí? Si logra, entonces se calcula y si no logra va a ser cero. Vamos a intentar hacer eso en la fórmula. De hecho, quiero que entremos otra vez en campo calculado. Y en campo calculado tenemos siempre el espacio de fórmula y vamos a ver si ahí podemos cargarle de esa manera, ¿sí? Entonces vamos a editar la que ya tenemos, que es comisión 5%. Entonces vamos a entrar en la flechita de campo 1, vamos a ver la comisión 5% y ahí entonces vamos a hacer la escritura. Ese monto por 5% se va a usar en la fórmula. Entonces hasta acá yo siempre le estuve nomás pidiendo que borren, pero en realidad yo puedo dejar nomás también ahí. Pero no importa, ya que borraste, borrar más todo. Vamos a empezar con es igual, ¿sí? Es igual y vamos a cargarle el sí que vos estás diciendo, ¿sí? Entonces va a ser sí, paréntesis, Sí. apertura, Sí. y va a ser entonces. Acá pues tengo que comparar si, ¿cómo era? Si objeto, Monto. no, si total vendido, que es monto, entonces va a ser Ujú. monto, insertar campo, si monto es mayor o igual, tiene que ser. Entonces voy a tener que escribirle el mayor que va a ser al 62. Si no tengo a la izquierda de la tecla Z, esa tecla que le escriba al mayor que, en este caso, eso, mayor o igual. Ahí voy a tener que escribir un es igual otra vez. ¿De qué otra forma le puedo hacer el signo este mayor? Nunca está en mi teclado.
Y con el cifrado ASCII es al 62. Con el, 62. después la otra, insertar símbolo, pues para insertar símbolo dentro del campo calculado, ahí ya va a ser todo un tema. Entonces, a lo mejor lo que puedes hacer es, si ya tenés la posibilidad de insertar el símbolo en tu hoja, copias eso y cuando en el momento de tener que pegar o de tener que escribir, pegas ahí con control V otras opciones, ¿sí? Pero, a ver, si tu teclado es inglés, también a la derecha de la M, de la tecla M tenés el menor que, y a la derecha otra vez el mayor que. Entonces, si está en, ahora por ejemplo en tu pantalla yo veo que tenés teclado en español, pero ahí al lado de tu hora y tu Sí. fecha, si te vas y le cambias a inglés, entonces en ese momento habilitas para presionar esas teclas con Shift y en ese momento tendrían que poder escribirse el mayor que también. O sea, son diferentes alternativas para poder usar, ¿sí? Pero ahora que pudiste escribir, ¿y cómo escribiste ahora? Yo copié y pegué desde la web porque no me funciona Ah, de el la teclado. web. Ok, perfecto. Y esa otra alternativa, entonces, ¿sí? Bien, ahí ya Dale. le tenemos al desigual. Ahora lo que quiero comparar es contra el objetivo. Entonces voy a seleccionar objetivo, voy a insertar el campo. Eso. Ahora le voy a punto y coma, era el que separaba, digamos, a los, sí, perfecto, punto y coma, a los argumentos. Entonces el primer argumento ya está, el segundo va a ser si es que ocurre esta comparación de monto versus objetivo. Entonces acá es donde yo voy a multiplicar ese 5% por monto. Entonces voy a seleccionar monto, inserto el campo y le multiplico por 5%. Eso. Pero ahora, Vamos para punto y coma, para poder decirle qué va a hacer si es que no iguala o no supera el monto al objetivo. Entonces ahí le voy a poner 0, ¿verdad? ¿Crees que ponga 0 Sí. o crees que ponga otra cosa? Porque si es 0. así, va a ser No 0. cobra. Se cierra el paréntesis ahora. y vamos a ver qué ocurre ahora cuando le doy a aceptar. Sí, solamente el que Sos llegó una al monstrua, objetivo. Sonia. Sos una monstrua. Yo lo sé, teacher. Bueno, fuera de, ¿cómo era que se Sale a decía eso? Lorena porque pide muchas cosas ahí. Lore, ahí me dan por lo que te hizo ahí, Sonia. Qué Espectacular. felicidad. Bueno, y de paso, yo en realidad yo nunca planteé desde ese ángulo, digamos, el campo calculado, pero nada, yo aprendo también con ustedes, ¿sí? En este caso, lo que pudimos Magnífica. hacer es que si el valor supera o igual al objetivo, se calcula la comisión. Si no alcanza, no hay nada que pagar, digamos, ¿verdad? Y esa es la realidad en las empresas. Normalmente no se le paga a nadie si es que no alcanza el objetivo. Cobra su fijo si es que tiene. Los vendedores pues tienen fijo ahí o no. Sí tienen. Mm. Tienen. Pero Fijo más más variable. Ah, hay más variable que componente fijo, En, sí. en realidad nosotros vamos a hacer diferente en este caso si es que es para salario. Mm. En este caso vamos a hacer si es para incentivo. Si es para salario, por ejemplo, un tipo Juan tiene una variable fija ya de 3 millones, ponele. Ok, ok, Y al 90% cobra 90% de millones, ¿verdad? ok, ok, ok. Es un poco más complicada la fórmula, pero Pero se puede. O sea, sí, nosotros en realidad acá, para todo aquel que podamos tener en cuenta los campos que ya están en la tabla dinámica, le metemos campo calculado. Pero así como hicimos el objetivo por persona, en donde tuvimos que hacer una modificación en la base de datos, para ese caso que estás mencionando, probablemente vamos a tener que hacer una modificación otra vez en la base de datos y poder ver de esta manera, digamos, la información, ¿sí? Y si no, y si es aplicable al campo calculado, entonces ya sabemos cómo insertar el campo calculado. Entonces, y hasta acá, lo que nosotros estamos viendo es que los campos calculados van añadiendo información analítica a la tabla, pero estos datos no están modificando absolutamente nada a la base de datos y solamente son visibles en la tabla dinámica. ¿Me están siguiendo hasta acá, verdad? Bien, hasta aquí calculamos la comisión, pero ahora quiero hacer un desglose. O sea, vamos a suponer que esto ya no les compete a usted, porque a lo mejor la parte comercial sí, pero la parte administrativa se encarga de hacer eso, digamos. Entonces, yo necesito extraer el 10% de ese importe vendido, por llamarlo de alguna forma. Entonces, y simplemente para practicar aún más el campo calculado, entonces yo necesito generar un campo que saque el 10% de la venta, ¿sí? Entonces vamos a hacer un campo nuevo, le vamos a llamar IVA 10%.
Eso. Ojo que puede haber disparidad en los conceptos. Yo puedo entender que el IVA 10% tiene que ser sobre el valor, ¿verdad? Pero puedo entender también que el 10% es algo incluido. Entonces, si quiero aclarar aún más, puedo ponerle IVA 10% o IVA incluido 10%. Entonces, ya depende de cómo quieran, ¿sí? En este caso, vamos a suponer que está incluida en la venta el 10% y yo quiero extraer eso, ¿sí? Entonces, en la fórmula vamos a tener que ver de qué valor extraemos el 10%. En este caso, no va a ser de objetivo, no va a ser de otro más que monto. Insertamos monto y al monto, ¿cómo normalmente hacemos para calcular el IVA incluido que tiene ya un importe? Dividió 11. Muy bien, dividido 11. Entonces hago esa fórmula, le divido entre 11. Ah, otra cosa más. Hasta acá todavía no les mostré para qué es lo que es ese botón sumar que está a la derecha. Si yo le doy sumar, de hecho ahora les voy a mostrar, si le doy un clic en sumar, es lo que va a hacer, es este nuevo campo llamado IVA 10% incluido, ya va a incluir en la lista que está ahí abajo, donde dice campos dentro del campo calculado. De hecho se ve ahí, ¿verdad? ¿Con qué finalidad? Con la finalidad que cuando yo entre a campo calculado, haga todos los campos calculados ya que quiera hacer y al último salgo. Si fuese así, nosotros al darle a aceptar vamos a ver todos los campos calculados que generamos de esa una sola vez, digamos, ¿verdad? Entonces, hasta acá ya veo que IVA incluido ya está metido. ¿Y cómo hago para volver a cargar un campo más? De hecho, que según el título, después de el 10% íbamos a cargar un nuevo campo llamado venta neta. Entonces voy a borrar el nombre de IVA 10% incluido que tengo ahí en la primera casilla. Voy a escribir ahora el nuevo nombre que va a ser venta neta, ¿sí? Y vamos a ponerle más venta neta. Y la venta neta es la venta menos la comisión que le voy a pagar al vendedor y menos el IVA, otra vez, ¿sí? Entonces, vamos a tener que hacer esa fórmula. Puede que no esté bien planteado, pero para que tengan una idea nomás. Entonces va a ser monto menos IVA, Ok. No, que va a IVA. ser IVA 10% incluido. En ese momento yo le saco el IVA, pero también quiero sacarle afuera a la comisión que le voy a pagar al vendedor porque ese va a pagar al vendedor. Entonces, la diferencia nomás es la que yo voy a tener conmigo, yo empresa, digamos, ¿verdad? Entonces, la comisión es parte de eso. Y ahí, si quiero volver a verle, porque voy a hacer otro campo calculado, puedo darle otra sumar, pero si no, si ya el último, le doy a aceptar. Y al darle a aceptar, voy a ver que ahora van a aparecer dos columnas al mismo tiempo. Una me muestra ese IVA que estaba queriendo ver y el otro me muestra justamente ya la diferencia entre venta menos la comisión, si es que se calculó, y ojo que para el caso donde no se calculó comisión todavía no hay nada que restar. Sin embargo, para el último, en donde sí hay una comisión, hay un valor que difiere. Entonces, de los tres primeros, los valores de venta neta y, no son así que los mismos montos, pero Pero, sí, correcto, porque uno el 10% y el otro es su grabada, por llamarla de alguna forma, ¿sí? Para aquel que todavía no tiene comisión calculada, ¿sí? Y ahí siempre te va a salir ese tema del carácter de diferencia que necesito que le dé un espacio en algún lado y ahí vas a poder ver, digamos, la información. Excelente. ¿Qué tal patamos hasta acá? A esto se le conoce como campo calculado, gente. Ya viene, digamos, de parte de ustedes la creatividad que tengan para poder cargarle las fórmulas que quieran. Ojo que tuvimos la posibilidad de ver una fórmula simple, una función inclusive, pero para eso yo tengo que manejar las partes de la función en el momento que tenga que escribir. Entonces esa condicional pudimos escribir porque conocemos su estructura. Si no conozco correctamente la estructura, puedo encontrarme con un resultado erróneo, ¿sí? Pero en este caso tenemos disponible. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Esta no va a ser una tabla 7, pero sí les voy a mostrar lo que sería la segmentación, ¿sí? Entonces, el título nomás quiero que copie y ponga debajo la tabla y no vamos a copiar ninguna tabla. Entonces, para entender lo que es entonces va a ser número 7 y al lado solamente va a decir segmentación de datos, mejor, segmentación de datos. No sé si suelen ver, pero hay gente que utiliza la tabla dinámica para ver su informe y aparte tiene una partida de segmentadores. ¿Y qué es lo que son los segmentadores? Y son tipo unos filtros que son
susceptibles de verse en la tabla dinámica, pero en el momento que yo seleccione los elementos de los campos que tengo para filtrar. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Primero tengo que insertar de qué tabla voy a segmentar. Entonces, voy a posicionarme en esta última tabla que tengo más a mano, más a la vista, y me voy a ir al botón que corresponde, o sea, a la cinta de opciones en analizar. Quiero ir a buscarle al segmentador, en este caso en analizar. Quiero que noten que en el centro, a la izquierda de actualizar, hay un grupo de botones llamado filtrar. Y dentro hay un botón llamado insertar segmentación de datos. Vamos a hacer clic ahí. En insertar segmentación de datos aparecen de vuelta todos los campos, pero originales nomás, no los campos calculados, ¿sí? O sea, yo no voy a poder hacer segmentaciones por campos calculados, sí por los datos originales de la base de datos. Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Primero, vamos a seleccionar por lo menos uno para entender lo que es un segmentador y después vamos a seleccionar todos los demás, ¿sí? Vamos a darle nomás a aceptar. Y al aceptar, yo voy a ver que me va a salir una forma diferente a lo que ya veo. Y ese es el que puedo utilizar para poder hacer la visualización de esa tabla dinámica, pero con respecto a algún elemento que seleccione de este segmentador. Entonces vamos a suponer que quiero saber HQ Negocios. Voy a seleccionar HQ Negocios del segmentador y en ese momento los otros clientes no van a estar seleccionados y solamente voy a ver la información en la tabla dinámica con respecto a ese cliente. Entonces mi tabla dinámica se vuelve un poco más interactiva, ¿sí? En el sentido de que yo voy tocando elementos del segmentador y esa tabla dinámica va cambiando. Ahora, ¿qué es lo que cambia? ¿Cambia solo esta tabla dinámica o cambian también las demás tablas dinámicas? Entonces, hasta acá quiero que noten nomás los totales. Vamos a mirar las tablas de arriba y las tabla 5 y tabla 6. Yo puedo ver que cuando hago el cambio, solo le afecta a esta última tabla y no le afecta a esa tabla penúltima, a la número 5, por ejemplo. Entonces, puedo hacer que el segmentador le afecte a todas las tablas que tengo, puedo hacer eso también. Entonces, vamos a suponer que ustedes tienen una tabla que viene, digamos, mostrándole algo por vendedor, tienen otra tabla que le muestra algo por cliente, otra tabla que le muestra algo por localidad, etcétera, etcétera, etcétera. El segmentador puede o solo afectar a una de esas tres tablas o puede afectar a unas cuantas de las tres o puede afectarla a todas, ¿sí? Pero ¿cómo se hace eso? Para poder hacer que esté vinculado a todas las tablas, voy a tener que configurar eso. Entonces voy a tener que estar posicionado en el segmentador. Quiero que de hecho te posiciones en el segmentador un ratito, Sonia. Se habilita una herramienta de segmentación de datos. Y en ese momento voy a entrar en la pestaña de opciones de esas herramientas que están en la cinta de opciones. Y ahí quiero que noten que tengo, en realidad acá yo puedo modificar de todo. Puedo modificar el color, puedo modificar el ancho de columna, puedo ponerle la información en dos columnas, en una sola fila, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el que a mí me importa ahora para poder entender es el que corresponde a conexiones de informe. Conexiones de informe es el botón que está a a la izquierda de todos los estilos y al hacer clic ahí, voy a ver que él me muestra un panel donde tengo todas las tablas dinámicas que hasta acá inserté. Él me muestra solamente que sobre la tabla dinámica 8 está afectando esta segmentación. Pero ojo, que vamos a suponer que la tabla dinámica 5 es la 7, por lo tanto, si querés tila todo, no hay problema, ¿sí? Entonces ahí yo puedo ver que en ese momento recién yo estoy afectando a este segmentador para las demás tablas. Y si ahora me voy a mirar las demás tablas, tienen que... Es la misma hoja. Es la misma hoja, es la misma hoja. Entonces ahí yo No, miro, pero solo las de esa hoja afectan, ¿verdad? Sí. sí, porque viste que nosotros ya teníamos tablas en otras hojas y a esas no me las mostró, digamos, ¿verdad? Sí. Solamente me muestra esta que estoy viendo actualmente. Entonces, este segmentador, y ojo que un solo segmentador en el cambio que vaya haciendo me va mostrando para las tablas que vinculé, ¿sí? Entonces es una opción que está disponible para el momento que quiera hacer un poco más. No sé, vamos a suponer nomás que ustedes se van a una reunión y en la reunión le van haciendo preguntas, che, ¿y cómo podemos ver si esto solamente este cliente, solamente esta localidad, estas dos localidades, estos dos vendedores? Entonces van usando los segmentos. Pero ojo, que hasta acá el clic que le vayan dando a cualquiera de los clientes va destildando la otra opción, ¿sí? Entonces, primero era HQ, ahora es lavandería y solamente me va mostrando un cliente por vez. ¿Cómo puedo hacer para que me muestre dos clientes por lo menos? Entonces voy a tener que utilizar control y con control voy a hacer, no sé si con control o con shift. Prueba un poco, Sonia, un ratito.
La idea es Ay, seleccionar por lo menos 2 clientes, ¿sí? Hasta acá veo uno solo que se marca en color. Eso. ¿Con qué hiciste? ¿Con Shift o con Control? control. Control. Entonces, Control sirve para seleccionar más de un elemento dentro de la segmentación y eso es lo que se va mostrando básicamente en las tablas dinámicas que están relacionadas, ¿sí? Entonces, a partir de ahí yo tendría que ir viendo que va cambiando la información. Y ojo que hasta acá yo solamente inserté un solo campo de segmentación y ahora voy a pedir insertar más campos todavía. Entonces, me voy a posicionar en la tabla dinámica otra vez, ¿sí? En la número 6, para poder insertar más segmentaciones, ¿sí? En este caso tengo que estar en la tabla y no en la segmentación porque en este no me permite agregar más segmentación. Entonces va a ser la tabla dinámica 6. Ahora sí voy a poder volver a entrar en analizar y en analizar habíamos insertado nosotros a través de insertar segmentación de datos, muy bien. Clic allí y ahí tengo de vuelta a todas. En realidad a cliente ya no le voy a tildar porque ya estaba incorporada. Entonces ahora va a ser todo lo demás. Y ojo que puedo ponerle todos o solamente los que quiero, ¿sí? Pero vamos a insertar dos más, ¿sí? Elegí nomás, Sonia, no hay problema. Y localidad. Ok. Aceptar, estos dos van a verse ahora y vas a tener que ordenar más vos, vas a tener que organizar ahí en ese sector. Por una cuestión de estilo aparecen siempre con un formato igual, pero a partir de ahí vos puedes hacerle el cambio si querés separar por colores, no sé, eso ya va a depender de cada uno. Pero ahora todos los cambios que haga van a afectarle, de hecho, tengo que ver otra vez si esto le afecta solo a una o le afecta a todas. Y si no le afecta a todas, voy a tener que volver a hacer esa conexión o ese cambio de conexión estando en el segmentador. Entonces, puedo tener segmentadores que le afecten solo a una, a varias o a todas, y puedo también intercalarlas, digamos, ¿verdad? Lo ideal, y ya va a depender de lo que ustedes tengan que mostrar, es que todos los segmentadores estén conectados con todas las tablas y como decía Martín, afecta solamente a esta hoja, ¿sí? Entonces, si yo tengo varias hojas con tablas dinámicas, tendría que hacer una conformación de segmentadores para cada hoja, digamos, ¿verdad? ¿Me están siguiendo? ¿Se está entendiendo? Sí, súper bien. Bueno, entonces, yo creo que manejando este inventario de tablas dinámicas y este tema de segmentación, nosotros estamos abarcando una gran parte de todo lo que se puede hacer en tabla dinámica. Y es bueno saber eso porque ustedes, si bien estamos viendo todo por separado, pueden hacer una combinación de todo esto, digamos. O sea, yo puedo tener una tabla dinámica que tenga campo calculado, operaciones básicas, ponderaciones en una sola, inclusive con la segmentación otra vez. Entonces estoy usando todo lo que conozco en una sola tabla para poder hacer una tabla que analice de forma potente todos los datos. Y también el tema de los gráficos dinámicos, gráficos simples, todo eso en uno va a hacer que la información pueda tenerse disponible. Acá, por ejemplo, estamos viendo que en las segmentaciones diferentes que hagamos puede no ser compatible una con otra, en el sentido de que el dato que estoy seleccionando en una segmentación no tiene otros datos más en las otras segmentaciones, entonces van a haber segmentaciones o visualizaciones que yo no voy a poder hacer de las tablas dinámicas. Por lo tanto, eso también se va a tener que manejar, digamos, para el momento de hacer la selección de los elementos de la segmentación. Y la segmentación, una vez que está seleccionada, funciona tipo un filtro, en donde el embudo este que aparece en la esquina de cada uno de los segmentadores con la X roja va a hacer que yo le saque la selección en ese momento de la segmentación, ¿sí? Para volver a ver todos los datos otra vez, digamos, ¿verdad? Y ojo que el tema esto de tener que verlo en columna es lo predeterminado para cada segmentación. Yo puedo nomás, no sé, vamos a suponer que quiero ver una segmentación en una fila entera, entonces voy a tener que hacer el cambio de las dimensiones del tamaño original de la segmentación para que eso se pueda ver. En vez de verse uno a la derecha, uno al lado del otro, se puede ver uno debajo del otro, pero voy a tener que hacerle ese cambio. Entonces, hay gente que trabaja un poco más, digamos, en la visualización de estos segmentadores y se pasa haciendo eso una sola vez y una vez que ya tiene todos los segmentadores en el lugar que necesita, entonces, digamos, ya empieza con los análisis de su información en tabla dinámica que se va actualizando y eso va mostrando los diferentes puntos de vista
que necesita ver de la información para tomar las decisiones. Yo quiero concluir con esto nuestro ejercicio o nuestro ejercitario con respecto a tablas dinámicas. Y en la siguiente clase ya pasarnos a otro tema, digamos, ¿verdad? A no ser que ustedes tengan alguna otra consulta, alguna otra duda, que sin problema podemos ver juntos, ¿verdad? Entonces, soy todo oídos. Yo creo que lo que voy a hacer es poner en práctica con nuestra base de datos. Eso sería lo ideal, Martín. Y eso, a ver qué puedo hacer o qué dudas se me puede generar. Dale pues, sin problema. Y yo Sí, también. hagan Buenísima la... nomás, Sí, hagan súper. nomás, porque en realidad lo ideal sería que ustedes puedan aplicar algo que hoy no están aplicando por desconocimiento nomás, pero que inclusive ustedes ven, ustedes me muestran su pantalla, por lo tanto yo no me voy a quedar con la información, va a ser la pantalla de ustedes con sus datos, así es que inclusive puedo dejar de grabar cuando me pasen sus datos y no hay ningún problema, entonces no se va a ningún lado la información que ustedes tienen en sus máquinas y desarrollamos lo que ustedes necesiten, pero sería bueno que prueben, ahora hay tiempo este fin de semana hasta el martes para que hagan un poco las pruebas, jueguen un poco con su información y cualquier duda a las órdenes. Evidente, si no quieren esperar hasta la clase, me pueden hacer un correíto, me tiran o un WhatsApp y sin problema también le voy a dar una manito, ¿verdad? Yo creo Como que quieran. muchas cosas que quería hacer y no podía ahora están solucionadas, ¿verdad? Qué bueno, eso es importante. Pero me gustaría poner en práctica cómo se Yo también. comporta la mujer y todo eso. Sin problema, sin problema. Bueno, y vamos a dejar hasta acá la clase de hoy, ¿les parece? Listo, excelente. Nos vemos Súper. el martes. Dale. Ok, Gracias, profe. hasta luego. Nos Saludos vemos. a Chao, todos. chao. Chaucito.